Some people have written books, some have a great look that covers the magazine. It's for kids who are 17, but I don't know what to do. Staring into the blue sky and just waiting for... Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Como en muchos otros vídeos, siempre os digo que el autocuidado comienza desde que nos levantamos. Así que yo intento hacer ejercicio porque no es solo una forma de mantenernos en forma físicamente, sino que también nos prepara mentalmente para afrontar el día con más energía y claridad. Así que esto es lo que yo hago al menos 3 veces por semana. When the autumn leaves are playing chases, puts a smile up on my face. They leave their branches one by one and whirl around there just for fun. Some are faster, some are slow, and some are high and some are low. Dancing through the last days of September. Y ya después de hacer ejercicio por la mañana me gusta tomarme un momento para disfrutar de un buen desayuno. La verdad es que este ratito en la mañana es como un respiro antes de comenzar con las tareas cotidianas. No se trata solo de lo que comemos, sino también de cómo lo hacemos. A mí me gusta que sea un momento relajante, donde puedo pensar en las prioridades del día, en lo que quiero lograr, en el trabajo y también, pues eso, disfrutando del proceso. Así que me aseguro de que el día comience de la mejor manera posible. So just rest your head upon my shoulder. I know sooner or later. Y ahora que he disfrutado de un delicioso desayuno, pues es momento de asearme y prepararme para el trabajo. Me gusta establecer una rutina que me ayude a sentirme fresca y lista para afrontar el día. Aunque a veces las mañanas puedan ser apresuradas, creo que dedicar unos minutos a mi cuidado personal es esencial. La ropa siempre me gusta normalmente elegirla la noche anterior y trato de optar por algo que me haga sentir cómoda y segura. La ropa puede influir mucho en cómo nos sentimos, así que elijo algo que me represente y que me haga sentir lista para enfrentar cualquier reto que se presente. 'Cause we already know what it's like being in love. The sky starts to roll up its clouds, so the sun can just stop hiding out. Y una de las cosas que siempre hacemos juntos por la mañana es hacer la cama. Me encanta este pequeño ritual. No solo ayuda a que el dormitorio se vea ordenado, sino que también es un momento para conectar con mi marido antes de que ambos comencemos nuestras jornadas laborales. Siempre que podemos tratamos de hacerlo juntos porque es un gesto simple, pero hace que el día comience con una sensación de logro. Además, es una manera de colaborar y apoyarnos mutuamente y a veces en medio de nuestras rutinas tan ocupadas, estos momentitos tan sencillos son los que fortalecen nuestra relación. Y cuando vemos la cama hecha es como un recordatorio de que hemos comenzado el día de manera positiva y listos para enfrentar lo que venga. Hiding out. The windows will open and sing like pearls that are spreading wings. And I spelled you right across the street, like a song that is playing just for me. We'll know and we'll smile as if we are new.
Y ahora sí, pues lista para irme al trabajo. I used to falling in love with love, but I'm breaking my habit 'cause you turn me on to my heart's desire. Now I'm dying to let you know what I feel is some kind of wonderful, some kind of magical woman. My love's for real. I need to show you right now. Take a look at me now. I can't explain for the life of me what you did to me when I met you last summer. You set me free. You believe. Y bueno, pues ya de vuelta a casa, hoy voy a hacer un puchero para comer porque es uno de mis platos favoritos y es perfecto para esos días en los que queremos algo reconfortante y nutritivo. Así que voy a aprovechar porque me gusta siempre tener caldo en el congelador. Yo lo hago al estilo que mi madre lo hacía y le pongo pues eso, carne de ternera, le pongo pollo, verduras. Las verduras pues le pongo zanahoria, patata, apio, muchas veces le pongo nabo y chiribía. Esta vez no le he puesto porque pensaba que tenía y no tenía, pero bueno, sale igual de rico. Y lo que más me gusta de esta comida es que me encanta el aroma que se va apoderando de la casa mientras se cocina, además de tener un caldo a mano que es un gran aliado para preparar sopas, salsas durante toda la semana. El arroz al horno con el caldo del puchero sale buenísimo. Y lo mejor de todo esto es que este tipo de comida es muy reconfortante y siempre trae para mí recuerdos familiares. Para mí cocinar es una forma de cuidar a mi familia y crear momentos especiales alrededor de la mesa. Y una vez tengo las verduras y todo, pues lo lavo bien, asegurándome de que estén bien limpias. Todas estas verduras, la verdad es que aparte de darle muchísimo sabor, pues también son muy nutritivas. Todo esto lo voy a poner en una olla a presión junto con la carne y lo voy a cubrir de agua. También le pongo garbanzos. Esta vez lo voy a hacer en esta olla a presión y no en la Instant Pot porque esta tiene más capacidad. Entonces, como quiero hacer caldo para que me sobre y poderlo congelar, pues lo voy a hacer en esta olla. Y lo hago a presión porque es ideal, porque acelera el proceso y los sabores se intensifican. Así que no tengáis miedo de utilizar la olla a presión porque en poco tiempo pues vais a tener un puchero delicioso y reconfortante listo para disfrutar. Otra de las cosas que me gusta hacer es que antes de cerrarla la pongo a hervir y le voy quitando toda esa grasita de la carne, como veis, que va subiendo al exterior. Y luego ya pues la cierro y en 25 minutos está lista. Y ahora, pues mientras el puchero está en marcha,
quiero hablaros de una solución de iluminación innovadora y muy práctica. Es esta luz de sensor de movimiento recargable. Yo la quiero poner en mi walk-in closet porque, a la hora de entrar, como no tiene ninguna ventana, pues entonces no hace falta que enciendas la luz. Automáticamente, en cuanto te detecta, se enciende. Y lo mejor de esta luz es que no necesitas ni comprar pilas, ya que viene con una batería recargable de 10.000 amperios. Puedes recargarla fácilmente con un cable USB que está incluido y con una carga completa en solo 12 horas. Te puede durar hasta 90 días. Esta luz tiene dos modos, uno de día que se activa con el movimiento durante el día, encendiéndose a una distancia entre 9 y 16 pies y apagándose automáticamente después de 20 segundos sin movimiento. Y luego pues el modo noche se activa en condiciones de poca luz, lo que la convierte en una opción ideal para cualquier rincón de tu hogar, como es mi caso, el walk-in closet. Instalarla es súper sencillo, no necesitas complicados cables ni electricidad. Viene con un soporte y un hardware de montaje, así que puedes tenerla lista en 8 minutos. Concluyendo, que os voy a dejar el enlace en la cajita de descripción porque esta luz de sensor de movimiento recargable de White Poplar es una inversión que merece la pena, así que he creído conveniente que os lo tenía que enseñar. Y ahora quiero enseñaros también, para quienes amáis la decoración de Halloween, estas luces de tela de araña. La verdad es que es increíble. Tiene un diseño triangular y abarca casi 5 metros de altura. Estas luces son ideales para crear un ambiente espeluznante. Son resistentes también al agua, con una clasificación IP67, lo que las hace perfectas para cualquier clima. Y gracias al control remoto incluido, pues puedes elegir entre 8 patrones de luz y ajustar el brillo a tu gusto con facilidad. Así que no te quedes sin iluminar tu hogar y crear la atmósfera perfecta para estas fiestas. Os voy a dejar un código de descuento en la cajita de descripción, que lo he hecho ahora porque el código termina ahora en septiembre. Así que si estáis interesados, ahora es el momento de comprarlo. Yo adicional he comprado también unas arañas, que os voy a dejar también el enlace en la cajita de descripción, que mirad qué mono que queda. Así que nada, si estáis interesados, a disfrutarlas, que no son nada caras. Así que nada, el puchero ya está listo. He estado cocinando con muchísimo cariño y ahora es el momento de disfrutarlo en familia. No hay nada como compartir una buena comida después de un día de trabajo y tantas actividades. Y ya después de cocinar el caldo, pues siempre preparo unos fideos que añadiré junto con las verduras, la carne y los garbanzos. Para mí es una forma súper deliciosa de combinar todos los sabores en un solo plato. Aunque hay quien prefiere comerlo por separado, a nosotros nos encanta mezclarlo todo. Mi madre siempre lo hizo así y yo sigo haciéndolo así. Entonces, pues bueno, nosotros lo comemos así.
La verdad que reunirse en la mesa, conversar y disfrutar de esta comida juntos es lo que realmente hace que el hogar sea especial. Cada bocado está lleno de amor y de momentos compartidos. Y esto nadie nos lo va a quitar. Así que vamos a disfrutar de esta maravillosa comida y en familia. Y el resto del caldo pues lo guardo en estos botes de cristal y lo congelo. Así tengo pues eso, un delicioso caldo listo para usar en futuras comidas. Y eso sí, os recomiendo que no llenéis hasta arriba del todo los botes, porque cuando se congela pues sube un poquito y muchas veces si está muy lleno el cristal se os puede romper. Así que es mejor dejar por lo menos un dedito y ya cerrarlo y congelarlo. Y ahora, pues como casi todos los días, pues toca doblar y planchar la ropa. Pero para mí este es un momento perfecto para reflexionar sobre lo cotidiano y cómo cada tarea del hogar puede ser una oportunidad para conectar con nosotros mismos. En ocasiones podemos ver el quehacer diario como algo tedioso, pero si lo miramos desde otra perspectiva, cada acción tiene su propio valor. Doblar la ropa, por ejemplo, no solo es organizar, sino también cuidar de nuestro hogar y de los que amamos. Es un recordatorio del que el hogar es un reflejo de nuestro cariño y nuestro esfuerzo. Cada prenda que planchamos y doblamos lleva consigo un momento, una historia. A través de estas pequeñas tareas podemos cultivar la paz y la armonía en nuestro espacio. Así que mientras realizo estas labores me doy cuenta de que en la rutina encontramos momentos de gratitud y conexión. Este es un momento para respirar, reflexionar y disfrutar de la satisfacción de tener un hogar acogedor. Y sobre el tema de la plancha, no solo nos aseguramos de que nuestras prendas luzcan bien, que este es un tema que a mí me gustaría recalcar. Aparte de que a mí, bueno, pues me gusta planchar la ropa y las sábanas y todo. Pero yo también creo que bueno, pues también sirve para eliminar bacterias, garantizando que la ropa esté limpia y fresca para nuestra familia. Y es muy interesante pensar que en algunos poblados africanos
utilizan una técnica ancestral de calentar piedras para pasarlas sobre la ropa. Este método no solo ayuda a eliminar impurezas, sino que también aporta calor, lo que es esencial en su entorno. Esta práctica a mí lo que me recuerda es que a través de diferentes culturas todos compartimos el mismo deseo de cuidar de nuestros seres queridos, ya sea usando una plancha moderna o piedras calientes. La esencia es la misma, la limpieza y la salud de nuestra familia. Y antes de continuar con las tareas, voy a adelantar la cena. Hoy quiero hacer una deliciosa crema de calabacín, una receta súper sencilla pero nutritiva. Ya sabéis que la receta es la de Thermomix, que la podéis encontrar en cualquier recetario de Thermomix porque es la clásica y la verdad es que a nosotros nos encanta. You don't need to hide. Come closer so that we can be together. Everything that has been don't matter no more. We've burned it. All those whirlwinds can't touch us no more. We've earned it. We've earned it. Your eyelids and perfect lips got me rushing pen and I'm so in. Like lilies you open, the fragrance goes to my head, my darling. I get everything that has been don't matter no more. We've burned it. All those whirlwinds can't touch us no more. We've earned it. We've earned it. We've been mostly off track and under attack, so we've earned it. Yeah, we've stayed loyal to each other. Now everything that has been don't matter no more. We've burned it. All those whirlwinds can't touch us no more. We've earned it. Everything that has been don't matter no more. We've burned it. All those whirlwinds can't touch us no more. We've earned it. Y bueno, pues como veis, he programado 15 minutos para la crema de calabacín y bueno, pues nada, este es un momento perfecto para organizarme y aprovechar al máximo el tiempo. Ya sabéis que en mi guía semanal de limpieza, pues tengo un día en el que repaso un poco más a fondo los cuartos de baño, así que mientras se cocina la crema, pues me voy a poner a hacer los cuartos de baño, asegurándome de que todo esté limpio y ordenado.
Los cuartos de baño es una tarea fundamental en el hogar. No solo se trata de mantener un espacio limpio, sino de garantizar la salud de nuestra familia. Los baños son lugares donde la humedad puede acumularse, creando un ambiente propicio para gérmenes y bacterias. Así que hay que mantenerlos limpios y eliminando posibles riesgos y asegurándonos de que cada miembro de la familia tenga un espacio higiénico y agradable. Y ya por último lo que hago es pues aspirar todo bien aspirado, incluso bueno pues también como digo yo, hago lo que no tocaba, pero bueno, le doy un repasito también a lo que es el pasillo, al distribuidor de las habitaciones. Como yo siempre digo, un hogar limpio es un hogar feliz y cada tarea contribuye a esa sensación de bienestar. Y lo mismo hago pues con el baño este de aquí abajo, que es el que prácticamente, bueno, más utilizamos cuando estamos en esta planta, pero realmente tampoco lo utilizamos mucho. Utilizamos más los que tenemos arriba. Este es más para la visita, pero bueno, de todos modos hay que limpiarlo diariamente y repasarlo un poco más a fondo, pues eso, un día por semana.
Yo suelo cambiar las toallas cada 2 días, pero bueno, también depende del uso que se le dé. Si no lo hemos utilizado mucho, pues lo cambio a lo mejor 3 o 4 días, depende. Los de arriba, las toallas sí que las suelo cambiar, pues eso, día sí, día no. Y ya por último, pues solamente queda guardar las cosas y terminar la cena. Bueno, la cena todavía no, porque no me acordaba que había puesto una secadora y todavía tengo aquí un poquito de ropa por doblar. Y ahora sí, pues voy a terminar la cena. Yo le añado también unos quesitos antes de batirlo todo. Y nada, corazones, vamos a hincarle el diente. De segundo tenemos pues unas alitas y unos muslitos de pollo que sobraron, con lo cual no voy a hacer nada de segundo. Y nada, corazones, que deciros que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado o por lo menos que os haya entretenido. Y recordaros que la limpieza y el cuidado de nuestro espacio, de nuestro hogar, no solo son esenciales para la salud, sino que también reflejan el amor que tenemos por nuestra familia. Espero que este vídeo os haya inspirado a encontrar alegría en las pequeñas tareas diarias. Así que nada, solamente me queda deciros que, corazones, que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.